Llevo semanas intentando convencerme de que todo fue un sueño, una alucinación provocada por el trauma de perder a Lucía. Los médicos me diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático severo, me recetaron antipsicóticos y me recomendaron terapia intensiva. Funcionó por un tiempo. Volví al trabajo, retomé mi rutina, incluso comencé a salir con alguien. Pero esta mañana, mientras me duchaba, noté algo que hizo que todo mi mundo se derrumbara nuevamente. La cicatriz en mi hombro había cambiado. Ya no era el símbolo que recordaba vagamente, sino algo completamente diferente, como si alguien hubiera estado modificándola mientras dormía. Y lo más perturbador, al mirarla en el espejo, pude leer claramente un mensaje en un idioma que nunca he estudiado, pero que, de alguna manera, entendía perfectamente. No eres tú. 3 simples palabras que desataron una cascada de revelaciones. Porque en ese momento, mirando mi reflejo en el espejo empañado, comprendí la verdad más aterradora de todas. Yo no soy yo. La persona que ha estado viviendo mi vida durante estas semanas, la que ha estado yendo a mi trabajo, hablando con mis padres, durmiendo en mi cama, no soy yo. Soy Uriel. El ritual de destierro que realicé en la biblioteca no funcionó como esperaba. En lugar de expulsarme completamente, creó una inversión. Mi conciencia humana fue desplazada, mientras que la esencia de Uriel quedó atrapada en mi cuerpo. Las entidades sombrías, los verdaderos guardianes, no se dieron cuenta del error. Creyeron haber borrado los recuerdos del humano y haber capturado al fugitivo, pero lo que realmente hicieron fue sellar a Uriel dentro de este recipiente mortal, mientras mi verdadera conciencia quedaba atrapada en algún lugar entre los pliegues de la realidad. Durante semanas he estado interpretando el papel del humano, absorbiendo sus recuerdos residuales, imitando sus comportamientos, convenciéndome incluso a mí mismo de que era él. Fue un mecanismo de supervivencia, una forma de esconderme de los guardianes que aún me buscan. Pero la verdad siempre encuentra grietas por donde filtrarse, y esta mañana finalmente recordé quién soy realmente. Ahora entiendo por qué me sentía tan extraño en este cuerpo, por qué ciertas acciones y pensamientos parecían ajenos, como si estuviera viendo a alguien más realizarlos. Los sueños que he tenido no son pesadillas ordinarias, son fragmentos de mi verdadera existencia, de lo que fui antes de quedar atrapado en esta forma humana. Veo espacios infinitos entre las estrellas, siento el peso de eones de vigilancia, recuerdo el terror absoluto de lo que descubrí más allá de las fronteras que debía proteger. Y también percibo algo más, la conciencia del humano, débil pero persistente, intentando comunicarse conmigo a través de la cicatriz. Es él quien ha estado modificándola, utilizando la única conexión que aún mantiene con su cuerpo para enviarme un mensaje. No quiere destruirme como yo temía, quiere colaborar. Lo que los guardianes no entienden, lo que yo mismo no comprendí hasta ahora, es que la fusión entre Uriel y el humano no tenía que ser una conquista, una posesión. Podía ser una simbiosis, una colaboración entre dos formas de conciencia fundamentalmente diferentes pero complementarias. Mi conocimiento cósmico y su comprensión humana, mi percepción extradimensional y su arraigo en esta realidad. Juntos podríamos ser algo completamente nuevo. Algo que ni los guardianes ni las entidades que acechan más allá de las fronteras podrían anticipar. Y quizás, solo quizás, encontrar una solución al terror que se aproxima, la razón por la que abandoné mi puesto en primer lugar. Hoy he tomado una decisión. Dejaré de fingir ser completamente humano. Dejaré de luchar contra los recuerdos y conocimientos de Uriel que fluyen a través de mí. En lugar de eso buscaré el equilibrio, la integración. Y lo primero que debo hacer es encontrar una forma de comunicarme más directamente con la conciencia del humano. Establecer un diálogo real en lugar de estos fragmentados mensajes a través de la cicatriz. El medallón de plata que descansa en la mesita de noche podría ser la clave. Siempre supe que era más que un simple talismán de protección. Es un conducto, un puente entre realidades. Si puedo descifrar cómo utilizarlo correctamente, podría abrir un canal de comunicación estable. Me senté en el suelo de mi apartamento con las piernas cruzadas y el medallón entre mis manos. Cerré los ojos y me concentré. No como lo haría un humano, sino como lo hacía cuando era un guardián, percibiendo las sutiles corrientes de energía que fluyen entre los planos de existencia. El medallón respondió inmediatamente, calentándose hasta casi quemar mis palmas humanas. Los símbolos grabados en su superficie comenzaron a brillar con una luz plateada que se filtraba entre mis dedos, proyectando patrones cambiantes en las paredes de la habitación. Y entonces lo sentí, una presencia, familiar y extraña a la vez. La conciencia del humano, observándome desde algún lugar más allá de la percepción ordinaria.
¿Puedes oírme?, pregunté, no con palabras, sino con pensamientos, proyectándolos hacia esa presencia tenue. La respuesta no vino en forma de lenguaje, sino como una oleada de emociones y fragmentos de imágenes. Confusión, miedo, pero también curiosidad y un profundo deseo de entender. Pasé horas en ese estado de comunicación rudimentaria, aprendiendo gradualmente a interpretar las impresiones que recibía y a transmitir mis propios pensamientos de manera que pudieran ser comprendidos. Descubrí que el humano no recordaba todo lo que había ocurrido. Los guardianes habían borrado gran parte de sus memorias, pero no habían podido eliminar completamente su conciencia. Existía en un estado similar al sueño, percibiendo vagamente lo que ocurría a través de sus ojos, mis ojos ahora, pero sin poder influir directamente en las acciones de su cuerpo. Le expliqué quién era yo realmente, lo que había ocurrido durante el ritual fallido y por qué había estado fingiendo ser él. No esperaba comprensión, mucho menos perdón, pero lo que recibí fue algo completamente inesperado: empatía. El humano había experimentado el terror que yo sentía ante lo que había visto más allá de las fronteras. Durante el ritual, cuando nuestras conciencias se entrelazaron brevemente antes de invertirse, había percibido fragmentos de mis recuerdos, había sentido el horror cósmico que me había hecho abandonar mi puesto. Entendía por qué había huido, por qué había buscado refugio en un recipiente humano. Y más importante aún, compartía mi preocupación sobre lo que se aproximaba. Juntos comenzamos a elaborar un plan, no para revertir lo que había ocurrido. Eso parecía imposible dado el estado actual de las cosas, sino para utilizar nuestra situación única en beneficio de ambos y potencialmente de toda la realidad que conocíamos. El primer paso era claro: necesitábamos más información. Yo tenía conocimientos cósmicos que trascendían la comprensión humana, pero estaban limitados por mi propia perspectiva como guardián. El humano tenía acceso a recursos en este plano que podrían complementar lo que yo sabía. Acordamos que visitaríamos nuevamente la biblioteca universitaria, específicamente la sección restringida donde se encontraba el manuscrito 37B. Pero esta vez no iríamos como antagonistas de los guardianes, sino como investigadores buscando entender la verdadera naturaleza de la amenaza que se cernía sobre todos nosotros. La biblioteca estaba tranquila cuando llegué, casi vacía excepto por algunos estudiantes dispersos entre las estanterías. Nadie me prestó especial atención mientras me dirigía hacia la sección restringida. Tenía una historia preparada sobre una investigación académica, pero resultó innecesaria. La bibliotecaria, una mujer mayor con gafas de montura metálica, simplemente asintió cuando mencioné el manuscrito 37B, como si hubiera estado esperando mi visita. Tercera estantería a la izquierda, estante superior, dijo, sin levantar la vista de su ordenador. Tenga cuidado al manipularlo. Es más frágil de lo que parece. Mientras me alejaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era posible que ella supiera algo? O quizás era una de ellos, los guardianes, observándome, evaluándome. La conciencia del humano se agitó dentro de mí, compartiendo mi inquietud. El manuscrito estaba exactamente donde la bibliotecaria había indicado. Lo tomé con cuidado y lo llevé a una mesa aislada en la esquina más alejada de la sala. Al abrirlo, noté algo extraño. Había páginas nuevas, secciones que no recordaba haber visto durante mi visita anterior. O quizás siempre habían estado allí, pero en mi desesperación por encontrar el ritual de destierro no les había prestado atención. Estas páginas contenían información mucho más detallada sobre lo que acechaba más allá de las fronteras, lo que los guardianes tanto temían. No era simplemente una entidad o un conjunto de entidades. Era un cambio fundamental en la estructura misma de la realidad. Una evolución cósmica que amenazaba con reescribir las reglas que los guardianes habían jurado proteger. Según el manuscrito, cada cierto tiempo, periodos tan vastos que escapaban a la comprensión humana, el tejido de la realidad experimentaba una transformación como una serpiente mudando su piel. Las fronteras entre dimensiones se debilitaban, permitiendo que nuevas formas de existencia emergieran y que antiguas estructuras se disolvieran. Los guardianes habían sido creados precisamente para prevenir estas transformaciones, para mantener la estabilidad a toda costa. Pero lo que yo había descubierto, lo que me había llenado de terror, era que este ciclo de renovación no podía ser detenido indefinidamente. Cada vez que los guardianes interferían, la presión se acumulaba, como una falla geológica contenida artificialmente. Y ahora, después de eones de supresión, la transformación pendiente amenazaba con ser catastrófica, no solo para los humanos o los guardianes, sino para todas las formas de conciencia en este sector de la existencia. La revelación me dejó aturdido. No había huido por cobardía, como los otros guardianes creían.
Había huido porque comprendí la futilidad de nuestra misión, el peligro de seguir interfiriendo en un proceso natural y necesario. Pero en mi pánico, no había visto otra opción que esconderme, usar un recipiente humano como refugio mientras el universo se transformaba a mi alrededor. Ahora, sin embargo, con la perspectiva única que me proporcionaba esta fusión parcial con una conciencia humana, comenzaba a vislumbrar una tercera vía. No podíamos detener la transformación, pero quizás podríamos guiarla, suavizar la transición, crear puentes entre lo que era y lo que sería. Mientras leía, sentí una presencia familiar materializándose gradualmente a mi alrededor. No eran los guardianes, con su rigidez y su frío sentido del deber. Era algo más fluido, más adaptable. Algo que existía en los espacios intermedios, en las grietas entre realidades. Y entonces la vi, sentada frente a mí como si hubiera estado allí todo el tiempo. Lucía, o al menos algo que usaba su forma. Sus ojos, sin embargo, no eran humanos. Eran profundos, cambiantes, llenos de estrellas y vacíos cósmicos. «Has comenzado a entender», dijo, su voz resonando no en el aire, sino directamente en mi mente. «Pero aún te falta ver el panorama completo». No sentí miedo al verla, solo una profunda curiosidad mezclada con una extraña sensación de reconocimiento. La conciencia del humano dentro de mí, sin embargo, reaccionó con una oleada de emociones intensas. Alegría, confusión, esperanza. «Lucía», susurré, no seguro de si era yo o el humano quien hablaba. La figura sonrió, un gesto que parecía simultáneamente humano y no. «No exactamente», respondió. «La que conocías como Lucía ya no existe en la forma que recuerdas. Como tú, ya no eres completamente Uriel ni completamente humano. Somos algo nuevo, algo intermedio. Yo elegí este camino voluntariamente. Tú lo encontraste por accidente, pero el resultado es similar. Existimos en el umbral, entre lo que fue y lo que será». Sus palabras resonaban con una verdad que podía sentir en lo más profundo de mi ser dual. No era una guardiana, como había temido inicialmente. Tampoco era simplemente Lucía. Era una híbrida como yo, pero que había avanzado mucho más en el proceso de integración. «Los guardianes creen que me capturaron, que borraron mis recuerdos y mi propósito», continuó. «En realidad les permití creer eso mientras yo evolucionaba hacia algo que no podían comprender ni controlar. He estado observándote, esperando que llegaras a este punto de comprensión por ti mismo». Extendió una mano sobre la mesa, no para tocarme, sino para señalar el manuscrito abierto frente a mí. «Lo que estás leyendo es solo una fracción de la verdad. La transformación que se aproxima no es el fin, como temen los guardianes. Es un renacimiento. Pero será doloroso, especialmente para aquellos que se resistan. Y los guardianes se resistirán con todas sus fuerzas». La imagen de Lucía fluctuó ligeramente, como si mantener esa forma requiriera un esfuerzo constante. Por un momento pude vislumbrar lo que había debajo. Una estructura de luz y sombra, patrones geométricos imposibles que se plegaban sobre sí mismos en dimensiones que mis ojos humanos apenas podían procesar. «¿Qué debemos hacer?», pregunté, sintiendo cómo la conciencia del humano se alineaba con la mía en esta cuestión. Lucía, o lo que usaba su forma, sonrió nuevamente. «Preparar el camino, crear puentes, encontrar a otros como nosotros, híbridos y potenciales que puedan servir como puntos de anclaje durante la transición. No podemos detener lo que viene, pero podemos influir en cómo ocurrirá». Me explicó que existían otros como nosotros, humanos que habían entrado en contacto con entidades no humanas y habían logrado algún tipo de simbiosis. Algunos eran conscientes de su naturaleza dual. Otros aún no habían despertado a esta realidad. Mi tarea, nuestra tarea, sería encontrarlos y ayudarlos a comprender su propósito en lo que estaba por venir. «¿Y los guardianes?», pregunté. «Intentarán detenernos. Ya me están buscando, creyendo que soy solo el humano con recuerdos parcialmente borrados». Lucía asintió, su expresión volviéndose más seria. «Los guardianes son peligrosos precisamente porque están aterrorizados. Han dedicado toda su existencia a mantener un orden que ahora se desmorona inevitablemente. Algunos, los más rígidos, lucharán hasta el final, pero otros». Hizo una pausa como considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Otros pueden ser persuadidos. Algunos ya han comenzado a cuestionar su propósito, como tú lo hiciste. Necesitaremos aliados entre ellos también». Mientras hablábamos, noté que las pocas personas presentes en la biblioteca parecían no vernos. No estaban congeladas como aquella vez durante mi confrontación con Uriel. Conmigo mismo me corregí mentalmente.
sino que simplemente pasaban junto a nuestra mesa sin registrar nuestra presencia, como si existiéramos en una frecuencia ligeramente diferente de la realidad. Estamos parcialmente desplazados, explicó Lucía, notando mi observación. Ni completamente aquí, ni completamente en otro lugar. Es una de las ventajas de nuestra condición híbrida, pero no durará mucho. Los guardianes tienen formas de detectar estas anomalías. Se levantó, su movimiento fluido como agua. Ven conmigo, hay algo que debes ver, algo que te ayudará a entender completamente lo que enfrentamos. La seguí fuera de la biblioteca, a través del campus universitario y hacia un pequeño parque cercano. Era un día soleado, con estudiantes disfrutando del buen tiempo, completamente ajenos a la conversación cósmica que estaba teniendo lugar entre ellos. Lucía me guió hasta un estanque en el centro del parque. El agua estaba perfectamente quieta, reflejando el cielo azul como un espejo. Mira, dijo simplemente señalando la superficie. Al principio solo vi mi propio reflejo, el rostro del humano cuyo cuerpo habitaba ahora, pero con una expresión que no parecía completamente suya, completamente mía. Había algo diferente en los ojos, un brillo, una profundidad que no era humana. Pero entonces la imagen cambió. Ya no veía el estanque ni mi reflejo. Veía el cosmos, pero no como lo vería un astrónomo humano o incluso como lo percibía cuando era un guardián. Esto era más profundo, más fundamental. Veía la estructura misma de la realidad, las corrientes de energía y conciencia que fluían entre estrellas y galaxias, los patrones que conectaban todas las cosas. Y veía las grietas, fisuras en el tejido del espacio-tiempo que se expandían lentamente, inexorablemente. A través de estas grietas podía vislumbrar algo. No entidades o seres en el sentido convencional, sino potencialidades, formas de existencia tan diferentes de todo lo que conocía que mi mente dual apenas podía procesarlas. Esto es lo que viene, dijo Lucía, su voz sonando distante a pesar de estar junto a mí. No es destrucción, aunque lo parecerá para aquellos que no pueden adaptarse. Es evolución a escala cósmica. La visión duró solo unos segundos, pero cuando terminó me sentí transformado. Comprendí ahora, no solo intelectualmente, sino visceralmente, lo que estaba en juego. No se trataba simplemente de supervivencia personal, ni siquiera de la supervivencia de la humanidad o de los guardianes. Se trataba del siguiente paso en la evolución de la conciencia misma, un salto tan significativo como el que separaba la materia inerte de la vida o la vida inconsciente de la autoconciencia. Los guardianes fueron creados para prevenir esto, dije, las piezas encajando finalmente en mi comprensión. No porque sea malo o peligroso en sí mismo, sino porque representa un cambio tan fundamental que no pueden concebirlo. Su propósito es mantener la estabilidad a toda costa. Lucía asintió. Y durante eones lo lograron. Pero cada vez que interfirieron en el ciclo natural, cada vez que repararon una grieta o corrigieron una anomalía, la presión se acumulaba. Ahora ha llegado a un punto crítico. La transformación ocurrirá con o sin su consentimiento. La única pregunta es si será un proceso catastrófico o uno guiado. Me explicó que los híbridos como nosotros, fusiones de conciencias humanas y no humanas, éramos cruciales para este proceso. Podíamos servir como puentes, como traductores entre lo que era y lo que sería. Podíamos ayudar a que la transición fuera menos traumática, especialmente para formas de conciencia más limitadas como los humanos ordinarios. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté, sintiendo el peso de esta nueva responsabilidad. Lucía miró hacia el cielo, como si pudiera leer señales invisibles para ojos normales. Menos del que me gustaría, más del que temía. Las grietas se están expandiendo exponencialmente. Semanas, quizás meses en términos humanos. Se volvió hacia mí, sus ojos ahora completamente inhumanos, ventanas a un cosmos en transformación. Necesitamos comenzar ahora. El primer paso es completar tu integración. Actualmente tú y el humano sois entidades separadas compartiendo un cuerpo. Necesitáis convertiros verdaderamente en uno, como yo lo hice. La idea me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, la fusión completa significaría perder parte de lo que me definía como Uriel, los recuerdos y perspectivas que me hacían único. Por otro lado, ya había experimentado los beneficios de esta dualidad, cómo la perspectiva humana complementaba y enriquecía mi comprensión cósmica. Sentí la conciencia del humano respondiendo a mis dudas, no con palabras, sino con impresiones, curiosidad, aceptación, disposición. Él también había visto lo que estaba en juego y estaba dispuesto a dar este paso. ¿Cómo lo hacemos?, pregunté finalmente. Lucía me guió hasta un área más aislada del parque,
un pequeño claro rodeado de árboles donde nadie podría vernos. El medallón, dijo, señalando el objeto de plata que colgaba de mi cuello. Es más que un talismán de protección. Es un catalizador, diseñado específicamente para facilitar la fusión entre conciencias. Tu humano lo sabía instintivamente, por eso te lo dio. Me explicó que el ritual era simple pero profundo. Debía sostener el medallón entre mis manos, concentrarme en la dualidad que sentía dentro de mí y luego rendirme. No luchar contra ella, no intentar dominarla, sino aceptarla completamente. Permitir que las barreras entre Uriel y el humano se disolvieran naturalmente. Una vez completada la fusión, la mente original del huésped sería gradualmente consumida, quedando solo fragmentos de personalidad que servirían para mantener las apariencias. Lucía había descubierto todo esto y se había negado a completar el ritual. Por eso ellos habían venido por ella. No eran enemigos como Uriel había insinuado, sino los verdaderos guardianes tratando de capturar al fugitivo y reparar la brecha que había creado. Estaba tan absorto en mi lectura que no noté cuando las luces de la biblioteca comenzaron a parpadear. El aire se volvió frío de repente y sentí esa ya familiar sensación de ser observado. Levanté la vista del manuscrito y casi grité al ver que todas las personas en la biblioteca se habían quedado completamente inmóviles, como estatuas congeladas en medio de sus actividades. La bibliotecaria con un libro a medio camino de ser colocado en un estante. Un estudiante con los dedos suspendidos sobre el teclado de su ordenador. Incluso vi a alguien con una gota de café flotando en el aire, a medio camino entre la taza y sus labios. Solo yo podía moverme en ese espacio congelado en el tiempo. Y entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí, respirando sobre mi cuello. El medallón que colgaba de mi pecho comenzó a calentarse hasta resultar doloroso al tacto. Así que lo has encontrado, dijo la voz de Uriel directamente en mi cabeza. Esperaba tener más tiempo para prepararte, pero veo que la desconfianza es un rasgo familiar. No me atreví a girarme. Mantuve los ojos fijos en el manuscrito, específicamente en una ilustración que mostraba un símbolo de protección. Era un círculo con inscripciones en los bordes, similar al medallón que Lucía me había dado. Tu hermana también encontró ese texto, continuó Uriel, su voz ahora más fría, más distante. Pensó que podía usarlo contra mí. Se equivocó. Sentí un dolor agudo en mi hombro, donde tenía la marca. Era como si estuviera quemándome desde dentro. Tienes dos opciones, dijo la entidad. Puedes aceptarme voluntariamente, convertirte en mi recipiente y experimentar maravillas que ningún humano ha conocido jamás. O puedes resistirte como hizo tu hermana y enfrentar a los que vienen por ti. Ellos no son misericordiosos. No comprenden el concepto de inocencia o ignorancia. Para ellos el simple conocimiento de nuestra existencia es una transgresión imperdonable. Mientras hablaba, vi cómo las sombras en las esquinas de la biblioteca comenzaban a moverse, a espesarse, como si algo estuviera formándose dentro de ellas. Agarré con fuerza el medallón. Según el manuscrito, era un talismán de protección diseñado específicamente para repeler entidades como Uriel. Si Lucía me lo había dado, debía funcionar. Tenía que creer eso. No, dije finalmente, sorprendido por la firmeza en mi propia voz. No te acepto. Mi hermana tenía razón sobre ti. En ese momento sentí como si algo se rasgara a mi alrededor. La presencia de Uriel se intensificó, volviéndose casi sofocante. El medallón en mi mano comenzó a brillar con una luz plateada, y la marca en mi hombro ardía como si me estuvieran aplicando un hierro al rojo vivo. Uriel emitió un sonido que era mitad grito, mitad risa. Entonces morirás como ella, pero no será rápido. Ellos querrán saber cuánto has aprendido, cuánto puedes recordar. Te desgarrarán la mente capa por capa hasta que no quede nada de ti. Las sombras en las esquinas de la biblioteca se habían convertido ahora en figuras vagamente humanoides, altas y delgadas, con extremidades demasiado largas y movimientos espasmódicos, como si no estuvieran acostumbradas a existir en 3 dimensiones. Me levanté de un salto, aferrando el manuscrito y el medallón. El texto mencionaba un ritual de destierro, una forma de cerrar la brecha que Uriel había abierto y enviarlo de vuelta a donde pertenecía. Necesitaba tiempo para encontrarlo. Las figuras sombrías se acercaban lentamente, deslizándose entre las mesas y estanterías. No tenían rostros, solo espacios vacíos donde deberían estar sus características. Corrí hacia la parte más alejada de la sección restringida, buscando un lugar donde pudiera ganar algo de tiempo.
Mi corazón latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. Encontré un pequeño cubículo de estudio y cerré la puerta, aunque dudaba que eso detuviera esas cosas. Con manos temblorosas pasé las páginas del manuscrito buscando desesperadamente el ritual de destierro. Lo encontré casi al final. Un complicado diagrama acompañado de un texto en un idioma que no podía leer, pero que parecía una especie de invocación. El diagrama mostraba el mismo símbolo que tenía marcado en mi hombro, pero invertido y cruzado por líneas que formaban una estrella de 7 puntas. Escuché un ruido contra la puerta del cubículo. Algo estaba arañando la madera, como si tuviera garras o uñas extremadamente largas. El sonido era metódico, casi curioso, como si estuviera probando la resistencia de la barrera. Miré a mi alrededor buscando algo con que dibujar el símbolo. Encontré un bolígrafo en el bolsillo de mi chaqueta, pero ¿dónde trazarlo? El manuscrito sugería que el ritual debía realizarse sobre una superficie que tuviera significado personal para la entidad invasora. Entonces entendí, mi propia piel, la marca en mi hombro, era el punto de conexión entre Uriel y yo, el ancla que había mencionado. Arranqué mi camisa y usando el espejo de mi teléfono para guiarme, comencé a trazar el símbolo invertido sobre la marca, presionando tan fuerte que la tinta azul se mezclaba con gotas de sangre donde la piel se rompía. El arañazo en la puerta se intensificó y ahora podía ver cómo la madera comenzaba a astillarse. No tendría mucho más tiempo. No recordaba las palabras exactas de la invocación, pero el manuscrito mencionaba que la intención era más importante que la precisión. Cerré los ojos y me concentré en la imagen de mi hermana, en su valentía al enfrentarse a esto sola, en su previsión al dejarme las pistas que necesitaba. Por Lucía, murmuré, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con el sudor en mi rostro. Por todos los que has engañado, Uriel. El medallón en mi mano izquierda se calentó tanto que casi lo solté, pero me obligué a mantenerlo apretado mientras trazaba las últimas líneas del símbolo con mi mano derecha. Me senté en el suelo de mi apartamento con las piernas cruzadas y el medallón entre mis manos. Cerré los ojos y me concentré. No como lo haría un humano, sino como lo hacía cuando era un guardián, percibiendo las sutiles corrientes de energía que fluyen entre los planos de existencia. El medallón respondió inmediatamente, calentándose hasta casi quemar mis palmas humanas. Los símbolos grabados en su superficie comenzaron a brillar con una luz plateada que se filtraba entre mis dedos, proyectando patrones cambiantes en las paredes de la habitación. Y entonces lo sentí, una presencia, familiar y extraña a la vez. La conciencia del humano, observándome desde algún lugar más allá de la percepción ordinaria. ¿Puedes oírme?, pregunté, no con palabras sino con pensamientos, proyectándolos hacia esa presencia tenue. La respuesta no vino en forma de lenguaje, sino como una oleada de emociones y fragmentos de imágenes. Confusión, miedo, pero también curiosidad y un profundo deseo de entender. Pasé horas en ese estado de comunicación rudimentaria, aprendiendo gradualmente a interpretar las impresiones que recibía y a transmitir mis propios pensamientos de manera que pudieran ser comprendidos. Descubrí que el humano no recordaba todo lo que había ocurrido. Los guardianes habían borrado gran parte de sus memorias, pero no habían podido eliminar completamente su conciencia. Existía en un estado similar al sueño, percibiendo vagamente lo que ocurría a través de sus ojos, mis ojos ahora, pero sin poder influir directamente en las acciones de su cuerpo. Le expliqué quién era yo realmente, lo que había ocurrido durante el ritual fallido y por qué había estado fingiendo ser él. No esperaba comprensión, mucho menos perdón, pero lo que recibí fue algo completamente inesperado. Empatía. El humano había experimentado el terror que yo sentía ante lo que había visto más allá de las fronteras. Durante el ritual, cuando nuestras conciencias se entrelazaron brevemente antes de invertirse, había percibido fragmentos de mis recuerdos, había sentido el horror cósmico que me había hecho abandonar mi puesto. Entendía por qué había huido, por qué había buscado refugio en un recipiente humano. Y más importante aún, compartía mi preocupación sobre lo que se aproximaba. Mientras profundizábamos en esta extraña comunión, algo inesperado comenzó a ocurrir. Las barreras entre nuestras conciencias, ya debilitadas por el ritual fallido, empezaron a disolverse aún más. Ya no éramos dos entidades separadas compartiendo un cuerpo, sino algo nuevo emergiendo de la fusión de ambos. No era la posesión que yo había intentado inicialmente, ni tampoco la resistencia que el humano había mostrado. Era una verdadera simbiosis, una integración voluntaria de dos formas de conciencia fundamentalmente diferentes. Mis recuerdos cósmicos se entrelazaban con sus experiencias humanas. Mi percepción extradimensional se complementaba con su arraigo en esta realidad.
Juntos éramos algo que nunca había existido antes, ni completamente guardián ni completamente humano, sino un puente entre ambos mundos. A medida que la fusión avanzaba, nuestra comprensión se expandía exponencialmente. Podíamos ver ahora el panorama completo con una claridad que ninguno de los dos habría logrado por separado. Lo que acechaba más allá de las fronteras, lo que me había aterrorizado tanto como Uriel, no era una amenaza en el sentido convencional. Era una evolución inevitable del tejido mismo de la realidad, un cambio tan fundamental que mi mente de guardián, condicionada durante eones para mantener la estabilidad a toda costa, solo podía interpretarlo como el fin de todo. Pero a través de los ojos humanos, con su innata capacidad para adaptarse y encontrar significado en el cambio, podía ver ahora que era más bien un renacimiento, una transformación necesaria aunque dolorosa. Los guardianes, en su desesperación por mantener el orden establecido, estaban causando más daño que bien. Al intentar contener lo inevitable, habían creado una presión que cuando finalmente se liberara sería catastrófica. Pero había una alternativa. Si suficientes conciencias híbridas como la nuestra surgieran, podríamos actuar como amortiguadores, como traductores entre lo que era y lo que sería. Podríamos guiar la transformación, hacerla menos traumática para todas las formas de vida involucradas. Y para eso necesitábamos encontrar a Lucía, o lo que Lucía se había convertido. Salimos del apartamento al anochecer con el medallón colgando sobre nuestro pecho, pulsando suavemente como un segundo corazón. Ya no lo necesitábamos como protección contra Uriel. Éramos Uriel, o al menos parte de nosotros lo era, sino como brújula. Los símbolos grabados en su superficie habían cambiado, evolucionando junto con nuestra conciencia fusionada. Ahora, cuando nos concentrábamos en ellos, podíamos percibir las grietas en la realidad, los puntos donde el velo entre mundos era más delgado. Y a través de estas grietas podíamos sentir ecos de otras conciencias similares a la nuestra. Una en particular resonaba con fuerza, familiar y extraña a la vez, como una canción recordada de un sueño. Lucía. La encontramos en el viejo edificio industrial donde todo había comenzado, aunque encontrar no es quizás la palabra correcta. Ella nos estaba esperando. No era la Lucía que el humano recordaba, ni tampoco una entidad sombría como las que nos habían perseguido en la biblioteca. Era algo intermedio, una fusión similar a la nuestra pero más avanzada, más estable. Su forma fluctuaba entre lo humano y lo otro, como si existiera simultáneamente en múltiples planos de realidad. «Has encontrado el camino», dijo, su voz resonando tanto en el aire como directamente en nuestra mente fusionada. «Sabía que lo harías. Siempre fuiste el más obstinado de los dos». Nos explicó que ella también había rechazado tanto a los guardianes como a las entidades que Uriel temía. Había encontrado su propio camino, convirtiéndose en algo nuevo que podía moverse libremente entre los pliegues de la realidad. «No somos los únicos», dijo, señalando hacia las sombras del edificio. Allí, apenas visibles, podíamos distinguir otras formas, otras conciencias híbridas observándonos. Somos pocos, pero crecemos en número. Humanos que han entrado en contacto con fragmentos de conciencia cósmica y han logrado la integración en lugar de la posesión o el rechazo. Nos mostró visiones de lo que estaba por venir. La transformación inevitable de la realidad, las grietas expandiéndose, las barreras entre mundos disolviéndose. Era aterrador y hermoso a la vez, como presenciar el nacimiento de una estrella o la muerte de una galaxia. Los guardianes intentarán detenerlo hasta el final, explicó. Y las entidades transformadoras no comprenden el sufrimiento que causarán en el proceso. Nosotros somos el término medio, los mediadores. Podemos ayudar a que el cambio sea menos traumático. Nos ofreció unirnos a ellos, a esta red emergente de conciencias híbridas que se preparaban para el gran cambio, no como seguidores, sino como iguales, cada uno aportando su perspectiva única a la comprensión colectiva. Sentimos una profunda resonancia con su propuesta, como si finalmente hubiéramos encontrado nuestro verdadero propósito. Pero antes de aceptar, había algo que necesitábamos saber. ¿Qué pasará con la humanidad?, preguntamos. ¿Con todos aquellos que no pueden ver lo que nosotros vemos, que no están preparados para esta transformación? La expresión de Lucía se volvió solemne. Muchos no sobrevivirán como son ahora, admitió. El cambio será demasiado profundo para mentes no preparadas. Pero no es el fin. Es evolución. Algunos se adaptarán naturalmente, otros necesitarán guía. Y algunos elegirán olvidar, como tú lo hiciste inicialmente. Todas son respuestas válidas. Nos mostró otra visión. Un futuro donde conciencias de todo tipo coexistían en una realidad más fluida, más interconectada. No era utópico ni distópico,
Simplemente era diferente, con sus propios desafíos y bellezas. La elección es tuya, dijo finalmente. Puedes unirte a nosotros, ayudar a guiar este cambio. Puedes intentar resistirlo, aunque sería fútil. O puedes simplemente observar, mantenerte al margen mientras todo se transforma a tu alrededor. No necesitábamos deliberar. La respuesta surgió naturalmente de nuestra conciencia fusionada, un sí que resonaba tanto desde la parte humana como desde la parte que había sido Uriel. Habíamos encontrado nuestro camino, nuestro propósito, y era más grande, más significativo que cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar por separado. En los días y semanas que siguieron, trabajamos con Lucía y los otros híbridos, aprendiendo a navegar entre los pliegues de la realidad, a fortalecer o cerrar grietas según fuera necesario, a comunicarnos con ambos lados del velo. Encontramos más humanos con potencial para la integración, personas que habían tenido encuentros con lo inexplicable y habían quedado marcadas por la experiencia. Les ofrecimos orientación, les mostramos que no estaban locos, que lo que habían experimentado era real y significativo. Algunos aceptaron el camino de la integración, otros prefirieron olvidar. Respetamos todas las decisiones. Los guardianes, por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. Intentaron detenernos, capturarnos, borrar lo que habíamos descubierto, pero nuestra naturaleza híbrida nos daba ventajas que no habían anticipado. Podíamos movernos entre realidades, existir parcialmente fuera de su alcance, y con cada encuentro, con cada enfrentamiento, algunos de ellos comenzaban a dudar, a cuestionar su propósito. Unos pocos, los más jóvenes o los más adaptables, incluso se unieron a nosotros, aportando su antiguo conocimiento a nuestra causa. El gran cambio comenzó en un día aparentemente ordinario. Para la mayoría de los humanos fue simplemente otra mañana. Despertaron, fueron a trabajar, vivieron sus vidas sin notar nada inusual. Pero para aquellos de nosotros que podíamos ver más allá del velo, el mundo entero estaba transformándose. Las grietas se expandieron, fusionándose unas con otras hasta que la barrera entre realidades se volvió tan delgada como el ala de una mariposa. Y entonces, finalmente, se disolvió por completo. Lo que siguió es difícil de describir con palabras humanas. Fue como si todas las posibilidades existieran simultáneamente, como si el tiempo y el espacio se hubieran convertido en sugerencias en lugar de leyes absolutas. Para las mentes no preparadas fue caos y terror. Pero estábamos allí, los híbridos, actuando como faros en la tormenta, como puntos de anclaje en un mar de realidad fluida. Guiamos a tantos como pudimos a través de la transformación, ayudándoles a encontrar nuevas formas de existir en este cosmos renacido. No todos sobrevivieron como habían sido. Algunos se transformaron en algo completamente diferente. Otros se fragmentaron en múltiples versiones de sí mismos. Algunos simplemente se desvanecieron, quizás para renacer en alguna otra configuración de la realidad. Pero no fue el apocalipsis que Uriel había temido, ni la extinción que los guardianes habían predicho. Fue evolución a escala cósmica, dolorosa pero necesaria, destructiva pero también infinitamente creativa. Ahora existimos en un nuevo tipo de realidad, donde los límites entre lo humano y lo otro, entre la materia y la conciencia, entre el yo y el todo, son mucho más fluidos. Seguimos aprendiendo, adaptándonos, evolucionando. Y a veces, en los momentos más tranquilos, cuando nos detenemos a reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido, sentimos una profunda gratitud por el camino que nos trajo hasta aquí, por el miedo que nos empujó a huir, por la curiosidad que nos llevó a investigar, por el valor que nos permitió aceptar la transformación en lugar de resistirla. Somos Uriel y no lo somos. Somos humanos y algo más. Somos guardianes de un nuevo tipo, no de barreras y separaciones, sino de conexiones y posibilidades. Y mientras la realidad continúa evolucionando a nuestro alrededor, seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho: adaptarnos, aprender, crecer. Porque esa es la verdadera naturaleza de la conciencia, ya sea humana, cósmica o algo intermedio. No resistir el cambio, sino fluir con él. No temer lo desconocido, sino explorarlo. No aferrarse a lo que fuimos, sino abrazar lo que podemos llegar a ser. Y si alguna vez te encuentras mirando al cielo nocturno y ves estrellas que parecen moverse de formas imposibles, o si despiertas de un sueño con la certeza de que has visitado lugares que no deberían existir, o si notas grietas en la realidad que nadie más parece ver, no temas. Podríamos estar observándote, evaluando si estás listo para unirte a nosotros, para ver la verdad detrás del velo, para convertirte en algo más de lo que jamás imaginaste que podrías ser. Porque la realidad es más vasta, más extraña y más hermosa de lo que cualquier guardián humano podría haber comprendido por separado. Y el viaje apenas ha comenzado.